porque en Sonora y aquí en el sonorense, una rica taza de café siempre resultará excelente. ¿Café Baquea? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Punto Rosa, el espacio donde conversamos con mujeres desde su experiencia y profesión, desde donde construyen realidades distintas. Hoy me da mucho gusto recibir a una gran amiga, a Iracema Blanco, una mujer que muchas y muchos reconocemos por su trabajo en los noticieros y que además actualmente es titular del área de comunicación social, es secretaria de comunicación social de un partido político. Con ella vamos a platicar sobre su trayectoria, su voz en los medios y los retos de abrirse paso en espacios donde aún la presencia femenina ha tenido que conquistar su lugar. Iracema, bienvenida a Punto Rosa, gracias por acompañarnos. No, Alma Angelina, gracias a ti por invitarme. ¿Cuántos años? Que de conocernos, ¿verdad? Sí. Qué bueno que dices que aclaras de conocernos, porque yo dije, ¿qué pasó? Ya vamos a empezar así. Muy jovencitas. Sí, ¿verdad? Sí, yo estaba tratando de recordar también desde cuándo nos conocemos, más o menos el año, pero no di con el año. Pero recuerdo mucho, no sé si te pasará lo mismo, unas reuniones que hacíamos de comunicadoras. ¿El grupo que hizo la Armida? No sé si, no, antes. Del grupo que hizo Ana Luisa Pacheco. Ay, ¿Te acuerdas? Sí, por allá nos reuníamos en la colonia, no sé si era el Centenario. Yo creo que era como en el 98, 97. Puede ser, sí. Sí, porque yo cuando salí de Televisa, y luego cuando entré a la radio fue más o menos en 97, por ahí, y a lo mejor ya de ahí me empezaron a involucrar, porque antes, mi primera etapa en Televisa, a mí no me involucraban en los grupos de periodistas, o no había, pues más bien no había. Yo creo que no había, sí. Porque yo trabajaba junto con Silvia Duarte, Lupita Valencia, y éramos amigas, entonces yo creo que si hubiera habido un grupo me hubieran invitado. Yo creo que sí, eso era porque en ese grupo que empezamos a mencionar, recuerdo que estaba, a ver, vamos a hacer memoria tú y yo juntas, Lupita Orduño, sí, Sandra Luz Galás, no sé si estaba Irisdea en ese primer grupo, en el segundo sí la recuerdo, en el grupo de las 13. Ok. Pero en el primero no la tengo muy presente Irisdea, tal vez sí. Ana Luisa Pacheco, Soyna Daniels también estaba, por supuesto tú y yo. ¿Quiénes más? ¿A quiénes más recuerdas ahí? Hijuela. ¿Te metí en problemas? No, sí, porque mala memoria aparte, y como somos las mismas, no estaba la Armida en ese grupo, obviamente. No, Soledad Durazo no estaba. Tal vez Soledad sí estaba. Cintia del Villar no estaba. Tampoco bueno, yo creo que mejor estamos de las mismas. Yo creo que mejor empezamos con preguntas más directas porque la vamos a regar. El Jaime pero sí, por supuesto, muy satisfactorio cuando formamos el grupo de las 13. Ahí sí, recuerdo mucho, como le comenté a Armida Bernal, en el homenaje tan maravilloso que le hicieron las hijas, que en una ocasión estuvimos platicando, y yo cuando ella era titular del área de comunicación social de la SEC, y ahí dijimos, bueno, ¿y por qué no nos reunimos, nos juntamos? Porque siempre hemos hecho falta como las mujeres como líderes de opinión, ¿no? Y entonces dijimos, hay que formar un grupo, y quedó además un número muy cabalístico, ¿no? Las 13. Y éramos las 13 mujeres líderes de opinión. Y ahí sí, Soledad, Iracema, nuestra amiga Salia también creo que estaba, ahí, ¿verdad? Salia, estaba Lupita Orduño, yo tengo el Malaura Humada. Sí, también. Tengo como 2 o 3 fotografías. Sí. Entonces, tú me las pasaste. Sí. ¿Cuántos cabellos negros hace atrás, no? Bueno, Iracema, tú tienes una trayectoria reconocida, por supuesto, frente a las cámaras y los micrófonos. Y la pregunta clásica, ¿cómo llegas al periodismo y qué fue lo que te enamoró de esta profesión? Porque ya es toda una profesión para ti, por supuesto. Pues yo creo que desde niña ya me había enamorado. Fíjate que se reían en mi casa de mí porque no sé cuántos años tendría yo, pero no sé, 8, 9. Y había un noticiario en las noches de un conductor que se llamaba
Barrios Gómez. Y yo lo imitaba, porque el señor tenía un estilo muy, muy particular para conducir, ¿no? Tenía un tonito especial y todo de los dientes. Entonces, yo lo imitaba. O sea, él estaba dando las noticias y yo estaba hablando como él y moviéndome como él. Yo creo que desde entonces. Y en la escuela era siempre la que levantaba la mano para decir los honores a la bandera, para los lunes cívicos. Yo era la que quería hacer todo eso. Entonces, yo creo que ya traía ahí esa venita. Y luego, cuando iba a decidir, estudié modelaje y cuando modelaba fue cuando me invitaron a trabajar en la televisión por haber ido a modelar. En una ocasión a Televisa, en el programa Televisión. Sí. Estaban Cacho Bojorquez, López Ellis y Lolita Parra. Que en y paz entonces, descanse, nuestro amigo en López paz Ellis. descanse. Aquí grababa también. Los dos. Sí, sí, sí. Y fíjate que ahí me invitaron, Noemí González fue la que me invitó a trabajar, a ir a dar tips de belleza una vez a la semana. Okay. Entonces ahí fue como entré a la tele, pero en espacios, secciones de belleza, o sea, nada de periodismo como tal, no. Sí, sí, sí. Y luego en eso sale Cacho Bojorquez de la titularidad de la conducción del programa y ya me invitan a mí como conductora titular y para hacer reportajes especiales. Entonces ahí empiezo, pero yo todavía no entraba ni a la carrera, tenía 17 años. Y entonces empecé, y fíjate qué chistoso, ¿no? El primer reportaje que me tocó hacer fue en la colonia Piedrabola. Llamaron porque en una casa, en la Piedrabola hay una pila hacia arriba, ¿no? De agua, no sé cómo se llame, para que sea. Entonces esa pila tenía fugas, o sea, como que tenía una cuarteadura y se fugaba el agua. Sí. Y entonces una casa que estaba en la bajada le pasaba por el medio de la casa, una casa que no tenía piso ni nada, pero era un arroyito que le pasaba por el medio de la casa y hablaban pues para quejarse porque los que dirigían agua en aquel entonces de la ciudad pues no los pelaban. Ese fue el primer reportaje que me tocó hacer y me encantó porque a raíz de que salió en el programa, la denuncia y todo, fueron y les arreglaron y los señores estaban muy agradecidos. Entonces, como que a mí el hecho de haber sabido que se solucionara porque se vio en la tele, eso fue lo que a mí me enamoró del periodismo y sobre todo de la denuncia social, más que otro tipo ya después me metieron en la política y todo eso y nunca me agradó del todo, pero bueno, el caso es que esa parte muy ciudadana, análisis de cosas que están pasando en la sociedad, coyuntural o no, eso es lo que a mí me enamoró. Lo comunitario sí, eso también, fue lo que a mí me enamoró de la televisión y del periodismo. Que de hecho es lo que te iba a preguntar, ya me lo contestaste más que bien respondido. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste al aire? Pues era una de las preguntas. ¿Cómo fue ese momento para ti? Pues ya me lo acabas de decir. Como conductora, ¿no? Porque modelaba, pues. Entonces, en aquel entonces se usaba llevar a las modelos a la tele a modelar 3, 4 vestidos. Entonces ya había estado yo en varias veces en la tele, pero ahí surgió algo muy chistoso, pues las modelos nada más modelaban. Ya ves que hacíamos los maniquís de Mazón, pues. Sí. Yo era de los maniquís de Mazón. Sí. Pero López Ellis al modo, modelamos y al final del muy breve desfile que hicimos 4 modelos en el programa y al aire en vivo, va y nos pregunta algo, no recuerdo la pregunta no la recuerdo. Tan ocurrente siempre, pero ¿no? Entonces las muchachas en la pose sí, se quedaron como maniquís, ahora así, sí. No, o sea, no habla la modelo, entonces, aparte que no sabía ni nerviosos, lo que quieren, no íbamos a eso. Entonces me pregunta a mí, yo me solté. No recuerdo ni siquiera la pregunta, pero me recuerdo ese momento. Sí. Yo, sí, que acá y que allá, y no sé qué le dije. Y por eso fue que ahí Noemí vio algo en mí y me invitó a quedarme como conductora semanal de un espacio breve, ¿no? Qué excelente. Esa fue la primera vez que hablé en televisión. Sí. Y ya como titular, ¿tú? ¿Cuándo llegas ya y estás? Fue a los meses de eso, porque salió Cacho Bojorquez y querían siempre 3 personas, ¿no? Entonces yo estaba a López Ellis, porque López Ellis estaba más en el área de deportes, pero de repente andaba ahí en el programa. Entonces éramos López Ellis, Lolita Parra y yo. Y ahí nos ponían a dar noticias, y luego la gente llamaba por teléfono al programa. A ver, el programa de mediodía, que hasta hace poco le cambiaron el nombre, pero todavía no hace mucho, ahí en Tele12 se llamaba Tele12. En Televisa, es que antes era Tele12. En aquel entonces era Tele12. Y creo que ya ni tampoco Televisa, ¿no? No, N+. Sí, N+. Ahí, la gente llamaba por teléfono para dar saludos.
Y Sí. tenemos que dar los saludos, los horóscopos. Ujú, ujú. Y entrevistas, ahí o sea, me acuerdo en aquel entonces la primera entrevista que me tocó así de, vas a ir a entrevistar, fue Ricardo Montaner, Ándale. que vino a ¿Qué Hermosillo a dar tal? un concierto, me tocó entrevistarlo, y Ajá. luego después doña Carmelita Salinas, que fue al estudio, y así muchos Órale. en lo que se refiere a artistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya así ya era Carmelita Salinas así, que opinaba de todo. sí, ¿Sí? muy Qué chistoso. genial. Sí. Qué genial. El periodismo entonces y la comunicación son espacios a veces competitivos tal vez y en ocasiones también muy masculinizados, como te decía en Claro. un principio. ¿Qué retos has enfrentado como mujer conductora de noticiarios? ¿Noticieros? ¿Noticiarios? ¿Cómo es? Noticiarios, Porque según son yo, diarios, ¿no? pero Ok. se puede, ajá, pero no Siempre está ha estado incorrecto ligado. noticiero, Sí, no está sí, sí. incorrecto. Ok. Mira, fíjate que a mí me tocó esa época en donde a las mujeres conductoras, por ejemplo, las tienen para hacer las cosas fáciles, como a mí me pusieron para que hiciera programas de belleza, pues. Ajá. Y al principio me ponían a leer los horóscopos y así, ¿no? Las cosas sencillas porque a lo mejor pensaban... Las cosas de mujeres. Los retos importantes, Sí, sí, digamos, sí, se sí. los Y ponían a los los hombres. temas de las mujeres, Claro. las mujeres, ¿no? Y luego también la exigencia de lo físico para una mujer era... Y todavía hasta hace muy poco, mucho más a la mujer que al hombre. O sea, la mujer tenía que ser delgada, bonita, con sus facciones Joven. bien, joven, obviamente, sí, la sí, moda. sí. El hombre podía ser pelón, panzón, viejo, O con con lentes, con canas, o o con canas. con barba desasiado. Entonces, eso a mí siempre se me hizo muy disparejo, mucha exigencia a la mujer en su apariencia, pero también si te abrían la oportunidad de estar al aire, era para las cosas fáciles. Y bueno, en mi caso a mí no me agradaba eso, ¿no? A mí sí me gustaba. Por eso, esa vez que te digo que me mandaron a hacer un reportaje en tacones, subiendo la piedra bola, en esa parte yo iba en tacones, porque me acuerdo que eran... Y de aguja. Sí, ¿no? Y de esos sí, aperlados sí. vestido, así yo iba, y así andábamos, todas las que Habrá andaban gente en la en calle. la Piedrabola, amiga, que todavía recuerde. Me acuerdo cuando vino una reportera, una jovencita, bonita, pero con unos entaconadas subiendo. Pero seguramente que sí lo andábamos recuerdan. así, No, o sea, sí, muchos claro, andábamos claro, así. sí. Acuérdate, sí. Mónica Félix con aquellas Sí, hombrerotas sí. y los taconzones en la calle entrevistando, sí. o sea, así era, bueno, bueno, parte de los retos, y luego los temas y la forma en que te tenías que dirigir al público, era diferente como se podía dirigir un hombre que una mujer. Sí. Yo me acuerdo, no se me olvida que a mí me decían, no puedes hablar en primera persona. ¿A poco? Sí, eran nosotros, Mira. o sea, nada, yo, y los hombres sí podían. Ah. Y no hables de cosas personales, pero los hombres sí podían, o sea, al aire, ¿no? Sí, me estoy refiriendo al aire. Sí. Ese tipo de cosas, o sea, Y me tocó todavía, como si ¿no? no fuéramos mujeres como si no fuéramos personas pensantes, Así las es, mujeres, ¿no? así es. Nos tenían que también como que dirigir, ¿no? Esto sí, esto no puedes, esto sí puedes. Y ellos con una libertad, ¿no? Para comunicarse y referirse a los temas que quisieran. Y luego yo me embaracé estando en ese programa. Y era un tema de, ¿y cuándo vas a dejar de salir al aire? ¿No? Porque estás embarazada. ¿Y cuándo vas a dejar de salir al aire? Porque estás embarazada. ¿Cómo embarazada? Pues me aferré y con todo y panza. Y ahí tengo una foto que con todo y la panza ahí en el estudio embarazada. Sí. Porque aparte era muy flaquita, entonces se me notaba la pura panza. Se veía mucho que la muchacha está embarazada, no gordita. Pues, hasta ¿no? casi término. Sí, al término, o sea, ya cuando ya tenía casi parías ahí. Casi paría. ¿Cómo has logrado entonces, escuchándote todas estas peripecias, abrirte paso con tu estilo y tu voz propia en este ámbito que estamos? Pues también a mí me parece que de alguna manera he sabido escoger los proyectos en donde por alguna razón se les ocurre que y aunque siempre pasa, o sea, mira, tenemos pensado esto y entonces yo lo voy transformando, ¿no? De manera que me permitan dar un más, pues, porque sé que puedo dar más de lo que ellos están pidiendo. Entonces, de alguna manera te subvaloran en cuanto a tu capacidad, porque a lo mejor no la conocen, no quiero decir que discriminen, o sí discriminan, pero solo por el hecho de ser mujer, no porque crean que yo no. Entonces, siempre he tratado de
de abrirme paso así. O sea, acepto primero lo que me pongan y lo voy transformando le vas poniendo de tu manera apellido, como dicen. que sí, ¿No? pues sí. Que dejen ver que sí puede uno tener esa capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahora te desempeñas, de pronto me entero, pues hace un tiempo, pero de pronto me entero, que eres secretaria de comunicación social de un partido político. Qué brinco, Sí, ¿verdad? o sea, Hace 6 años. es que de hecho te iba a decir, pero todavía no me contestes lo que de pronto te iba a decir y no. Te iba a decir, ¿qué acaso tienes aspiraciones políticas? Pero eso me lo dices después. ¿Qué significa para ti, primero, dar este paso de los medios de comunicación al mundo de la política? Bueno, te tendría que decir cómo fue, porque a ver, fíjate que yo en algunas ocasiones mis momentos de laborales a veces han sido circunstanciales, o sea, ni siquiera los he buscado, ha sido como que, bueno, a ver, vamos, y me quedo, ¿no? Ajá. Y sobre la marcha voy ajustando y me gusta o no me gusta. Entonces, en este caso, estaba pasando, yo estaba en Azteca nada más, acababa de salir del ARSA, pero por ellos, por recorte presupuestal que tenían, y yo salí votando, ¿no? Ya sabes, como te contratan en algunos medios sin ninguna protección laboral ni nada, pues, a ver, ¿quién es la más fácil? Aquí está. Luego platicamos de Sí, eso. no, ¿y qué más del rating? ¿Y qué más Porque da? me suena conocido eso Sí, así. sí. Entonces, bueno, no estaba en la radio, tenía poco que había salido del ARSA, todavía estaba en Azteca, pero ya la televisora a mí ya no me daba ese placer que siempre he tenido por trabajar, porque la verdad yo sí siento que he tenido mucha suerte de disfrutar mucho mi trabajo y que me paguen, pues, ¿no? Entonces, en Azteca yo ya no lo estaba disfrutando. Te Me pagan. pagan. Te pagan. Cuando soy conductora de diario, ¿no? Cuando soy conductora de diario. Ay, yo sabía que nos íbamos a ¿No? divertir. ¿En dónde? Pero Ya. ¿cómo, no me digas eso? No, Ahorita te voy ándale. a prestar una abogada muy buena que tengo yo, se llama Dina Moreno, es que una abogada laboral. Laboral, te iba a decir laboral. Claro. Salud por eso, hasta me voy a servir aquí un poquito porque ya me... Sírvete tu cafecito y salud. Ya me pusiste a pensar. Bueno, entonces en Azteca no estaba padre ya la cosa. Laboralmente con nuestro hablando, querido amigo Jorge Fernández, te tocó que acaba de fallecer. Sí. 20 años. Sí, Bueno. ajá, sí. Entonces ahí la cosa ya no iba muy bien en cuanto al crecimiento de la empresa, ¿no? Yo siempre fui muy bien tratada ahí. Nos decía el dueño mis divas, a mí y a Soledad, que éramos conductoras titulares, ¿no? De diferentes noticieros. Entonces, pero yo veía, o sea, los intereses se dirigieron más en otro tipo de producto, digamos, dentro de la televisora, el noticiario lo que menos importaba, cada vez restringían más la plantilla laboral, lo que venía a demeritar un poco también en la calidad del trabajo periodístico. Entonces ya no estaba yo a gusto, y en eso me ofrece acababa de tomar protesta como dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas, el Pato de Lucas. Entonces el Pato Naranjero. Él me invita y me muestra un proyecto muy padre para el PRI, cuando había dinero en el PRI y había votos de todo. Padrísimo, entonces eso me emocionó, me motivó, dije un aire distinto. Pues sí. Y él me decía, sigue en la tele, sigue en la radio, yo no tengo problema, para mí no, en ese momento no me parecía adecuado. Entonces dejé medios por completo, y incluso con la idea de no volver, dije, yo creo que ya, aquí estuvo bueno, ya tengo 30 y tantos años en los medios, ya, y aquí empiezo con este nuevo proyecto muy interesante, y ahí me quedé. Y pues ha sido muchos cambios muy vertiginosos ahí en el partido, él ya no está, el proyecto no se hizo, todo muy distinto al inicio. Y en eso el año pasado ya me ofrecen un espacio de noticias nuevamente en radio, entonces y me permitieron llevar las dos cosas. Entonces, pero ahorita tienes 3 chambas, más la casa, más los hijos, más los perrijos, más todo. Los hijos pues ya no, están los casados, hijos ya. no, pero los perrijos, sí. Qué bárbara, mujer. Sí, 3 chambas, porque aparte las capacitaciones que imparto. Aparte sí, sí, es cierto. Desde tu experiencia, ¿qué importancia tiene la comunicación? Pero a propósito de esos talleres que impartes, no sé si los enfocas también con perspectiva de género en los partidos y en la política actual.
Depende, pues, digo, depende de lo que pida el cliente, ¿no? Porque hay unos clientes que me contratan para que capaciten temas de liderazgo, otros en temas de atención a clientes, otros en temas de ventas. Hablar en público, todo también relacionado con comunicación. Y originalmente empecé así, viendo la necesidad que tenía gente al entrevistarlos yo y ver sus limitadas, pero muy limitadas, habilidades comunicacionales, fue que yo empecé, yo diseñé este curso, ¿no? Sí, sí, sí. El programa, el curso. Entonces, bueno, depende de lo que ellos pidan, pero sí ha habido en muchas ocasiones que me han pedido temas de mujeres específicamente, empresarias mujeres, políticas mujeres, y mucho el tema del sexismo en el lenguaje, feminizar o el no lenguaje, sexismo más bien, no sexismo en el lenguaje. Entonces, asertividad, sí, y todo eso. Y masculinidad, ¿no? Porque también hay las nuevas masculinidades. En términos de comunicación. Claro, sí. Entonces, sí, excelente. Está incorporado definitivamente, claro, pues yo como mujer también me interesa mucho, pues un poquito dejarle a las nuevas generaciones la conciencia, ¿no? De que despierten en los temas de mujeres. De género. De derechos, empoderamiento, me gusta más la palabra autosuficiencia que empoderamiento, mira, ¿no? Entonces, bien. pero a final de cuentas lo que sea mejor la voy a acuñar esa palabra, autosuficiencia. Pero además que sea, lo que sea mejor para cada mujer, lo que ella decida, pero que sea lo mejor, que no esté sometida, que no esté amenazada, que no esté violentada, en eso reprimida, sometida, sí. Bueno. En ese sentido de lo que estamos platicando, ¿qué mensaje tú le darías o te gustaría dejarle a las jóvenes? Porque ahí en el partido también imagino que, bueno, yo quiero pensar que todavía se acercan jóvenes, no sé, a las jóvenes que sueñan con trabajar en los medios o en la comunicación política, a las jóvenes, a las que vienen ya empujándonos a ti y a mí. Es muy parecido, yo he encontrado que es muy parecido la política con los medios, en cuanto al ambiente, en cuanto a los perfiles, en cuanto al anhelo o al deseo de lo que quieren lograr. Entonces, así como en la comunicación, hay unas nuevas generaciones que solo les quieren ser famosos, sin trabajar, que quieren ser influencers, levantarse tarde creadores de contenido, y pasársela de fiesta y ganar mucho dinero, ¿no? Sin patrón. Así también hay algunos jóvenes que tienen la idea de que en la política es rápido y que es para hacerse rico, y que eso de que servir a la gente, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Sí hay todavía algunas. Entonces, yo mi recomendación es primero entender qué es la política y para qué sirve, porque sirve para servir, realmente. Y saber diferenciar, porque hay gente que no distingue gobierno de política. O sea, hay gente que porque trabaja en una dependencia de gobierno, así sea de recepcionista, cree que trabaja en política. Y no es lo mismo. Entonces, a ver, defínete, como cuando a mí me preguntan, oye, ¿recomiendas que estudies ciencias de la comunicación? ¿Por qué? ¿De qué quieres trabajar? ¿En dónde te visualizas? Es que quiero ser actriz de novela. No estudio comunicación, no estudio actuación. O es que yo quiero ser reportero en la calle. Entonces estudia periodismo. Igual les digo a las personas que se quieren, o a las chicas o a los jóvenes que quieren entrar a la política, pues es entender primero qué es política, para qué, y prepararse, como en todo. O sea, todavía hay gente que tiene esa idea, porque claro que hay muchos vívidos al día de hoy, ejemplos de nepotismo, en donde el que está porque lo puso el tío, el compadre, el papá. Entonces hay quienes todavía vienen con esa idea, ¿no? Por todo lo que se ha visto y se está viendo. No digo que no es más ahorita, ha sido en mucho tiempo. Entonces, hay jóvenes que todavía creen en eso. Entonces, para esos jóvenes que no tienen claro ese anhelo o ese deseo, encuentren primero para qué quieren entrar, entender qué es, cómo se hace, y que también tienes que hacer un caminito, ¿no? Para llegar a ser, pero si no te preparas, tienen que ser las dos cosas, o sea, el caminito de servir a la gente y estar preparado siempre. Y es que ahorita decías algo muy importante, mucha gente, no solo los jóvenes y las jóvenes, mucha gente tiene un gran desconocimiento de todo lo que es relacionado. Ahorita hablabas de las dependencias gubernamentales o algo, por ejemplo, pues ya sabes, yo de vez en cuando todavía sigo trabajando en el gobierno, pero ya como la Shakira, yo facturo, ¿no? Sí me pagan. Y pero luego hablamos de tu abogada. Pero a lo que voy es que de pronto también vemos cómo hay grupos que van y manifiestan su protesta, su no sé,
pero van a un palacio y no saben que debe de ser en el claro. otro, y luego, y, luego, Ajá. y luego nos andamos quejando del gobierno. Es que el gobierno, y yo también en los talleres que doy a veces les digo, ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces me dicen, no, pues el gobierno, sí, el federal, el estatal o el municipal. Ah, Chihuahua, pues ¿no? A mí me Así. pasaba eso cuando de repente, como comunicadora o entrevistadora, Ujú, reportera, iba, no sé, una protesta y estaban los vecinos con pancartas, ujú. bloqueando la calle. Y es que la policía, ¿qué policía? Pues la policía, sí, pero la municipal o los estatales o los federales, que O antes cuando eran eran los federales. A mí ya no judiciales. me tocó, Los judiciales sí, los también, ¿te acuerdas? ¿Te judiciales. acuerdas de los No, pues judiciales? la policía es una patrulla. Sí, Ujú. pero ¿de cuál? ¿De la blanca con azul o de la blanca? Porque luego antes las pintaban Sí, de sí, diferente sí, sí, color. sí. Y el Y uniforme el era uniforme era diferente diferente. también. Entonces, no sabía la gente. Es lo que te digo, pues sí, sí hace falta, pues tal vez también que la gente se acerque más a entender las cosas. De pronto también creen que participar en un taller, en una conferencia, en algo ay, ¿a qué voy a ir? ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a explicar? Pero necesitamos también socializar En las los capacitaciones que temas, yo, ¿no? cuando yo imparto una capacitación abierta, digamos que invito yo al público en general, yo la promociono, vengan esta Ujú. capacitación de esto y Sí. esto otro. Daniel me ha invitado. Sí, Sí, tuvimos sí, uno sí, en es un diciembre, promotor Daniel y yo genial, sí, juntos, sí. sí, Daniel juntos. Ríos, estamos hablando de Daniel Ríos. Daniel Ríos, que ahorita es mi productor. Sí, Fue sí, mi sí. productor en Azteca y ahorita es mi productor en la radio. Ay, a mí me hubiera encantado alguna vez tenerlo de productor a Ay, es Daniel Ríos. buenísimo, Ya sé, pero ya aparte de que te sé. ríes, pero aparte de que es súper exigente, pero Sí, aparte sí, de muy excelencia, profesional pero y se todo, impone. No, sí, no, sí, no, es sí, sí, fabuloso, sí. Daniel. Ah, bueno, el caso es que, pero ya se me olvidó por qué te iba De los talleres que tú de cuando imparto invitas, los los talleres abres. abiertos Sí, así, sí, porque sí. mira, si alguien me contrata para impartir un taller y por lo que tú quieres se publican fotografías, aquí estamos en el taller, la gente empieza, ¿cuándo vas a dar uno? Ay, da uno, yo quiero entrenar y empiezan mucho. Entonces, en alguna ocasión, que solamente he dado uno así abierto, dije, bueno, pues la gente me está preguntando, es mucho el interés, voy a abrir uno por mi Sí. cuenta y que vengan, se inscriban todos los que puedan y quieran. Ha sido el taller más pobre de Qué asistencia, caray. o sea, no Sí, sí, sé, sí, sí, sí. hice, tal vez duré 2 meses promocionándolo y fueron cuando mucho 20 personas. Pero aparte, el más barato y el que más difícil para que me pagaran, porque el que no quería gratis pedía descuento en abonos o después te pago, o sea, dificilísimo. O descuento de adulto mayor. Ay, sí. O se apuntaban y Esa no fui yo, iban. no, no es cierto. O no tengo problema si No, no, nada más necesitas, te no, digo. no tengo problema si la verdad es, quieres aprender, pero pedían y no iban. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, me ha pasado. ahí yo caí en cuenta, Sí, la me ha gente pasado. va cuando los obligan. Ujú, No, sí. no tienen un interés Qué genuino por lamentable, sí ¿no? mismos, por voluntad propia de capacitarse e invertir en algo que es para ti, Sí, ¿no? Es bien difícil. en una ocasión yo le platicaba a alguien del taller que doy también sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y me decía una docente de una institución educativa, me decía, esa ley, ese taller también le serviría a los estudiantes. Y le digo, pues es que es a la ciudadanía en general. Bien, Todos. y por último, ¿qué proyectos vienen Ay, se para ti? acaba. Qué rápido, ¿verdad? Sí, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Qué proyectos vienen? Ahorita te decía, ¿traes algún proyecto político? No. No. Ahorita mi principal proyecto es jubilar. Ok. Jubilarme en mi espacio laboral de más tiempo, de constancia diaria, para dedicarme ya a espacios en comunicación míos. Entonces, siempre he sido empleada de alguien. Nunca he tenido mi propio espacio, así como tú ya tienes, Sí. y tantos compañeros que con mucho éxito lo hacen, y siento que es una realización más satisfactoria que cualquiera, siento yo, ¿no? Entonces, eso es mi próximo proyecto. No sé si es un podcast o simplemente un programa de entrevistas de a gusto, pero yo de a gusto poder estar Otra empresa de en capacitación. una sala de una casa, además de continuar Sí, con, sí, sí. con las capacitaciones. Claro, ¿no? sí. Ahorita esos son los 2 principales proyectos. Pero primero me quiero jubilar para poder empezar el otro. Excelente. Y que ya cumplo 60 en estos días, entonces ya. 60 años, Sí. Wow, Ya. mira, ¿no? Pues me lo dices y me sorprende. Ya estoy a nada, menos de un mes. Excelente, ahí vamos a estar celebrando ¿Pero tu por qué te vida. sorprendes? Porque Somos te más veo o menos súper, en igual pero de generación, te veo loca. muy joven. No, Bueno, pues no, tú no, también. no, porque no, yo tengo más. Pero te ves Ya voy a como cerrar, yo. ya voy a Pero cerrar te ves porque, como porque yo. va a empezar con temas, ya voy a De cerrar. verdad. Pero esos son mis Oye, yo siempre les aspiraciones y digo, planes a me mediano preguntan la plazo. edad y les digo, pues son 50 años los que yo tengo, mis nietos, no, me dice, mamabú, ¿cuántos años tienes? 50, mijito. 50, mamabú, sí, pero con ese.
50 ya. 50, de no contar. Muy bien, está muy bien. Ok, Iracema, pues muchísimas gracias por compartir con nosotras tu historia, un poquito de tu historia, tu visión, tu experiencia. Ha sido, la verdad, una conversación muy rápida. Se me fue muy rápido. Sí, muy enriquecedora, además que nos recuerda la importancia de que las mujeres, como decíamos, ocupemos espacios en los medios y en la política con nuestra propia voz. Nada ya para atrás de que te digan qué digas y qué no digas y que sí puedes y que no puedes. A quienes nos escuchan, les invitamos a seguir conectadas a Punto Rosa, donde siempre buscamos poner en el centro la fuerza de las mujeres. Ese punto sobre las IES, pero un punto rosa. Síganos en nuestras redes, en El Sonorense, en YouTube, en Mujeres en Bici HMO y en TikTok. También somos TikTokeres. Gracias, Iracema. Gracias a ti, Alma. Me encantó tenerte aquí. Gracias. Hasta la próxima.